Yo voy a presentar a Francisco Sevilla porque somos amigos de hace muchísimo tiempo y me han pedido que lo presente y yo encantado. Francisco Sevilla le hemos pedido que esté aquí hoy con nosotros para que nos hable de las políticas que hay en la Unión Europea en relación con la protección de la salud. Nos parecía importante, lo estuvimos comentando en el diseño del módulo, que pudiéramos tener una aproximación de lo que es Europa en la construcción también de un espacio de salud común dentro de las características y condicionantes que tiene la Unión Europea, de lo que nos va a hablar Francisco Sevilla. Y nadie mejor que Francisco porque él ha estado muchos años en la representación permanente de España en la Unión Europea, en la REPER. Todos los gobiernos de los Estados miembros tienen una representación de funcionarios expertos en Bruselas. En este caso, es la persona que ha estado desde el año 2008 hasta el año 2022, 14 años, representando técnicamente al Ministerio de Sanidad. Todos los ministerios tienen su representante en la REPER y, por lo tanto, es un periodo muy importante, muy largo, muy amplio, para poder tener una panorámica amplia también de lo que es el desarrollo y la evolución de la política sanitaria en Europa, con las posiciones que han ido teniendo los gobiernos. En este caso, él ha tenido un periodo con ministerios de diferentes partidos en la defensa de las posiciones. En la REPER lo que hace es una función de trabajo técnico y para trabajo también político, porque en el sentido de política de salud, y con una conexión permanente con el ministerio correspondiente, para que las posiciones que el Gobierno en una materia determinada, en este caso de sanidad, quiere mantener ante las iniciativas que tenga Europa, pues puedan tener el desarrollo y conseguir los objetivos que se plantee el Gobierno. Y bueno, Paco además ha sido consejero de Sanidad en Asturias, antes de estar en el ámbito del trabajo de la Unión Europea. Ahora ya está jubilado, con lo cual tiene más mérito que venga aquí a trasladarnos también su experiencia, ¿no? Desde esa perspectiva más tranquila. Y también ha tenido un trabajo importante en lo que era al inicio del proceso de la transición democrática en el INSALU, lo que era la gestión de la sanidad antes de las transferencias a las comunidades autónomas, que ya sabes que os hemos contado en alguna ocasión todo ese proceso a lo largo del año. Entonces, te agradecemos que estés aquí con nosotros. Él va a hacer una exposición que nos va a trasladar los puntos de vista sobre el asunto que le hemos pedido, y luego va a haber un momento en el cual, lógicamente, podéis hacer preguntas y tener un diálogo con él que permita que la estancia con nosotros sea lo más satisfactoria. ¿De acuerdo? Así que cuando quieras, Paco. Muy bien. Es igual, desde aquí me coge bien. Bueno, muchas gracias, Pepe, y muchas gracias a la escuela por invitarme y sacarme de mi retiro, unas horas. Venir a Granada es un placer y venir a la escuela siempre lo ha sido, donde he venido muchas veces. No sé quién me ha movido esto, demasiado rápido. Y siempre es un placer, la escuela, la Granada y los amigos. Y fundamentalmente gracias a vosotros o a ustedes, no sé cómo quieren que os denomine, por compartir estas 2 horas aquí. 2 horas en las cuales yo voy a tratar de resumir un poco lo que es la experiencia en Europa, en relación con la salud pública, con los sistemas sanitarios, qué es las cosas que se han hecho, dejando para el final cuáles son las incertidumbres que se nos abren. Siempre Europa es una historia de turbulencias, es una historia feliz, pero llena de turbulencias, de las cuales hasta ahora siempre hemos ido saliendo bien, y esperemos que de la turbulencia en la que estamos ahora también salgamos bien. Pero el que yo esté hablando no quiere decir que esto sea un monólogo, o sea, que cualquiera que tenga alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, o que quiera discrepar, cosa que me parece totalmente lógica, pues levantáis la mano y te hacemos un diálogo, adelantándonos a lo que será el periodo final de preguntas y verlo. Entonces, a mí me encargaron hablar de la Unión Europea y la protección de la salud. ¿Cómo se ha gestado? Porque la Unión Europea es la Unión Europea desde el año 92. Antes no había Unión Europea. La Unión Europea se crea en el Tratado de Maastricht en el año 92. Sin embargo, esto es una sucesión de acontecimientos que arranca en los años 50, cuando se crea la Comunidad Europea del Acero y el Carbón, la CECA, por una serie de países, 6 países,
Y desde entonces se ha ido evolucionando. ¿Y cuál es la característica de la Unión Europea? Es que es un club voluntario. Club a lo mejor parece que es una palabra banal, pero es una asociación en la cual es absolutamente voluntaria, con una característica importante, y es que todo el mundo quiere pertenecer. Y por lo tanto la Unión Europea tiene unas reglas de ingreso complejas, difíciles. Y una vez que se entraba, parecía que no se podía salir. Es decir, era voluntario para entrar, pero no para salir. Hoy sabemos que no es así. De hecho, el Tratado de Lisboa ya introdujo una cláusula, el famoso artículo 150, tan nombrado durante las discusiones del Brexit, para facilitar que en un momento determinado se pudiese salir, y efectivamente. Por lo tanto, hoy estamos ante un club, una asociación de Estados, donde, mediante unos contratos, nos comprometemos, todos los Estados que formamos parte de lo que hoy se conoce como la Unión Europea, a hacer una serie de cosas. ¿Y cuáles son las reglas del contrato? ¿Dónde están las reglas del contrato que se firma? Pues los contratos son los tratados. La Unión Europea tiene 3 tratados fundamentales, luego aparte tiene más, pero tiene 3 tratados desde su fundación, que son el Tratado de la Unión Europea, que antes se llamaba de otra manera, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, es decir, cómo se hacen las cosas, y luego tiene el Euratom. El Euratom es un tratado peculiar porque es el que regula todo lo que son las relaciones de la energía atómica. Es un tratado muy específico, yo no sé prácticamente nada del Euratom porque me ha quedado siempre muy al lado, pero son los 3 tratados. Aparte del Euratom hay más tratados. Estos tratados desde el año 92 tienen una financiación común, es decir, antes cada uno, además de ser subtratado, tenía sus características financieras, etcétera, etcétera. Hoy no, hoy ya todos los tratados, pero eso hace que la legislación, el acervo comunitario sea muy complejo, porque ya veremos que hay partes que te dicen una cosa, pero siempre el representante legal, el máximo, el que puede interpretar bien la ley, busca en otro tratado, en otro apartado, en otro artículo, la vía para poder hacer cosas. Y eso ha sido fundamental, luego comentaremos alguna cosa, por ejemplo, en la COVID. En la COVID se han hecho muchas cosas que, para todos los que trabajábamos en la Unión Europea, eso no se podía hacer. Pero los servicios legales han encontrado la cuña para poderlo hacer de una forma con cobertura legal, porque hacer las cosas sin cobertura legal pues es complicado, y por lo tanto la Unión Europea se rige por la ley, que son los contratos, que son el marco jurídico. Y el marco jurídico son, como decía, fundamental, que es a los que me voy a referir, el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento, que es el TFUE. ¿Y qué es lo que tienen por el presente tratado? Las altas partes contratantes constituyen entre sí una Unión Europea, es decir, son los Estados quienes dicen, oiga, vamos a formar la Unión Europea con una serie de competencias que se desarrollan a lo largo de los contratos. Yo tengo unas transparencias que se las voy a dejar aquí en la presentación porque tienen mucha referencia legislativa, no me voy a referir a toda ella, ni muchísimo menos. Yo soy de la cultura del acetato, no ya de la diapositiva, sino del acetato, que nos valía para orientarnos. O sea, que no se asusten ustedes porque vean mucha letra, porque no voy a seguir. ¿Y cuál es la característica de la Unión Europea en la parte contratante? Que la Unión Europea, si me marcho no me oigo, la Unión Europea solamente puede trabajar en aquello que se le atribuye. Es decir, los Estados, en el contrato, en el tratado, dicen la Unión Europea se tiene que ocupar del medio ambiente, y es una competencia exclusiva de la Unión Europea. Entonces la Unión Europea se puede ocupar del medio ambiente. Si los Estados, las partes contratantes, no dicen de qué se tiene que ocupar la Unión Europea no se puede ocupar. Entonces hay cosas que son competencia exclusiva de la Unión Europea, son muy poquitas. Hay cosas en las cuales la Unión Europea no se puede ocupar, pero no están explicitadas, y ahí es donde entran las posibilidades de interpretación de los tratados para avanzar, y luego la mayor parte de las cosas son competencias compartidas. Son de la Unión Europea y son de los Estados. Entonces hay que trabajar conjuntamente para poderlas desarrollar. En aquellas que son competencia exclusiva, es la Comisión, como órgano ejecutivo, quien las ejecuta. En aquellas que son competencias compartidas, somos los Estados con la Comisión
quienes trabajamos para intentar que esa política se lleve a buen puerto. Entonces, bueno, aquí tiene una serie de artículos de los tratados que a mí me parece que son fundamentales, y hay uno, por lo que nos afecta, que es el tratado del artículo 168 del Tratado de Funcionamiento. Cuando me estoy refiriendo, lo que están viendo ustedes es el Tratado de Lisboa, que es el tratado que se aprobó en el año 2008. Si ustedes miran tratados, eso va cambiando. Por ejemplo, el artículo 168 actual, en el Tratado de Maastricht fue el 129, luego en Ámsterdam pasó a ser el 152 y ahora es el 168. O sea, todo es el Tratado de Lisboa, que es el tratado vigente, los tratados vigentes actualmente, que se adoptaron en 2008 y entraron en vigor en 2010. Bueno, el artículo 168 es el que se refiere a la salud pública, que es un artículo que se introdujo en el Tratado de Maastricht, del cual luego hablaremos, porque es un tratado muy importante, por primera vez. Es decir, hasta el año 1992, la Unión Europea no tenía ninguna competencia asignada en salud pública. Ninguna. Todo lo demás se hacía, y ahora veremos por cómo se hacía, pero en salud pública no tenía ninguna competencia. Y el texto del tratado se ha mantenido prácticamente idéntico desde el año 1992 hasta el Tratado de Lisboa, en el cual la única cosa que se modifica es la que tengo aquí puesto en rojo, que son las medidas que establecen normas elevadas de calidad y seguridad de los medicamentos y productos sanitarios. Es decir, hasta entonces, Europa ha regulado muchísimo en relación con los medicamentos, pero nunca lo ha hecho desde un punto de vista sanitario. Siempre lo ha hecho desde el punto de vista de mercado interior. ¿Por qué? Porque Europa, en todos los aspectos, y yo me voy a ceñir exclusivamente a lo que es el área sanitaria, luego si quieren comentar alguna cosa más la podemos comentar, Europa siempre ha tenido motores de cambio que han sido acontecimientos excepcionales, situaciones de crisis, a las cuales ha buscado soluciones para poder seguir avanzando. Y en los años 60 del siglo XX se produce la crisis de la talidomida. La crisis de la talidomida, no sé si se la recuerdan, pero lo conocen seguro, el medicamento es un medicamento que produce gravísimas malformaciones fetales cuando se toma durante el embarazo. Hasta ese momento los medicamentos se ponían en el mercado como cualquier otro producto. Es decir, yo llegaba, desarrollaba un medicamento, en aquel momento las patentes tampoco existían, desarrollaba un medicamento, ese medicamento lo vendía en las tiendas, lo que ya son las farmacias. Pero aparece la crisis de la talidomida y a nivel mundial, no solamente pasa en la Unión Europea, sino que pasa también en Estados Unidos, pasa en Japón, a nivel mundial se dice, esto no puede ser. Cuando estamos hablando de medicamentos que pueden impactar de forma importante en la salud, hay que pedir unos requisitos de seguridad y de eficacia y de calidad al medicamento. Y entonces, en los años 60, se regula por primera vez lo que es la calidad, la seguridad y eficacia que tienen que cumplir esos productos para tener una autorización de comercialización. Es una directiva del año 65. ¿Y esto por qué se hace? Porque la Unión Europea, en aquel momento la Comisión Europea, es un gran área comercial y las leyes fundamentales son las del mercado. Y entonces lo que rige es, poner un producto en el mercado, es leyes del mercado. Entonces, por las leyes del mercado, por la regulación del mercado, y por eso verán en la parte anterior, en la transparencia anterior, que ponía la referencia al artículo 114, que es el que regula el mercado interior, por las reglas del mercado, se regula la puesta en el mercado de los medicamentos. No se regula otra cosa. Por eso el Tratado de Lisboa dice, oiga, y además del mercado hay que garantizar que la Comisión, la Unión Europea, tiene competencias en la calidad, etcétera, etcétera. O sea, no solamente un requisito para ponerlo en el mercado, sino que además tienes competencias para poder regular eso de forma más estricta. Entonces, años 60, reglas del mercado para autorizar la puesta de los medicamentos en el mercado. Y así nos vamos hasta los años 80, en los cuales en Europa, en relación con la sanidad, en relación con la salud pública, no se hace absolutamente nada.
no quiere decir que se estuviese negligente, sino que eran una competencia de los Estados miembros. Eran los Estados quienes regulaban sus sistemas sanitarios, regulaban la protección de la salud pública, es decir, no había un trabajo conjunto. En los años 80 se producen muchas cosas en Europa. Se produce la caída del muro de Berlín, al final, se produce la reconfiguración de Europa, se produce un movimiento que para que Europa tenga que avanzar en lo que es una unidad no solamente de mercado, sino que para que un mercado funcione tiene que avanzar hacia lo que es una unidad económica y monetaria. Y se crea la primera moneda europea que se llama el ECU. En aquel momento es una moneda, sin existir la virtualidad, hay una moneda que se llama el ECU que funciona virtualmente. Nadie llegamos a tener ECUs, mientras que sí tenemos euros, que eso se cambia unos años después en el Tratado de Ámsterdam. Bueno, esas cosas están pasando en los años 80, de que se están... Y en el área sanitaria pasa una cosa muy grave, y es la epidemia del VIH y el SIDA. Epidemia de VIH y SIDA que tiene un impacto en todos los sistemas sanitarios y fundamentalmente en los ciudadanos, pero que tiene un impacto que crea además una alarma brutal de salud pública cuando se produce la transmisión a través de la sangre. De hecho, bueno, entonces se empieza a gestar un tratado, que es el Tratado de Maastricht, que es un tratado que se celebra, normalmente los tratados se llaman por los sitios donde se firman, y este se firmó en Maastricht en el año 1992. Y este tratado es un tratado fundamental para la Unión Europea, primero porque crea la Unión Europea. Es la primera vez que se habla de un tratado de la Unión Europea, hasta entonces la Unión Europea no existía. Se hablaba de la Comunidad Europea, etc. Es un tratado en el que se crea el mercado único, como la base, el primer pilar de la Unión Europea, es decir, la Unión Europea sigue siendo un gran asociación comercial de mercado único. Se crea con un segundo pilar, que es la política exterior y de seguridad común, es cuando empiezan a aparecer todos los temas de fronteras, etcétera, tenemos que empezarnos. Aquí se consagra Schengen, el espacio de movilidad dentro de la Unión Europea, ya se había abierto unos años antes, pero no se había consagrado en un tratado. Aquí se consagra Schengen con el tercer pilar, que son la cooperación en los ámbitos de justicia, en los asuntos de interior, en la libre circulación, etcétera. Luego tiene otro elemento fundamental. El Tratado de Maastricht es muy importante. Si a alguno les interesan estas cosas, yo creo que tienen que centrarse en analizar el Tratado de Maastricht. Tiene otra cosa muy importante y es dotarle de competencias al Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, cuando hablamos de la Unión Europea, decimos, hombre, tenemos la Comisión, que es el órgano ejecutivo, el Parlamento, que es el órgano legislativo, y tenemos el Consejo, que está en el Consejo Europeo y el Consejo. El Consejo Europeo es donde están los primeros ministros, presidentes, y el Consejo es donde se hacen las actividades legislativas. Bueno, el Parlamento Europeo se crea por primera vez en los años 70, pero tiene funciones marginales, hasta el Tratado de Maastricht. En el Tratado de Maastricht es cuando al Parlamento Europeo dice, oiga, no, tiene que ser usted un parlamento, tiene que ser un legislador dentro de la Unión Europea y tiene que tener capacidades de control. Ahí se abren las vías y en el Tratado de Ámsterdam del año 99 es donde se consolida la situación en la que estamos ahora, que en este momento prácticamente todas las legislaciones europeas se hacen con un proceso que se llama de codecisión. Hay dos cámaras legislativas, una es el Consejo, en el que estamos los Estados miembros, y otra es el Parlamento. Y hay que ponerse de acuerdo, es un proceso muy complicado en el cual no voy a entrar, pero hay que ponerse de acuerdo para sacarlo. Pero ya desde el año 99 el Parlamento tiene plenas competencias para participar en la codecisión de las leyes de las que nos dotamos en la Unión Europea. ¿Y cuáles son las actuaciones principales que se hacen de salud pública en aquel momento? Pues, bueno, tenemos el Tratado de Maastricht, que es el que abre la vía para hacerlo, y, lógicamente, las primeras normas que se hacen son normas relativas con la seguridad de la sangre y hemoderivados, que luego han ido evolucionando y hace poco se ha aprobado un nuevo reglamento, que es el reglamento sobre las sustancias de origen humano, que en la jerga de Bruselas se conoce como SOHO, que viene a sustituir las directivas que había. Se hace
empieza a trabajar en las directivas sobre las normas de calidad y seguridad en los órganos humanos, que se transforman en una directiva en el año 2010, en presidencia española. Y hay dos actuaciones muy concretas en relación con la salud pública, aparte de la sangre, etcétera, que es el reglamento del 2004 por el que se crea el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, el ECDC, que está radicado en Estocolmo, se crea en ese momento, y si hay una decisión sobre amenazas sanitarias transfronterizas para la salud. Y esto, que se crea en 2001, ¿esto por qué se crean? Aparte de que el Tratado de Maastricht ha abierto la puerta para que la Unión Europea pueda tener competencias en salud pública, se crean porque están el grave problema de la sangre y de los hemoderivados, hay otra serie de problemas, pero está el problema de los atentados de bioterrorismo que empiezan a aparecer a principios de siglo. Entonces, para responder a esos atentados, el riesgo de bioterrorismo, la Unión Europea crea estos dos centros, un centro para la prevención y el control de las enfermedades, que es el ECDC, y luego hace las amenazas sanitarias transfronterizas, que posteriormente, ahí es donde se crea el Comité de Seguridad Sanitaria y posteriormente se van a consolidar en otras normas. Además de eso, bueno, pues hay actuaciones en relación con el tabaco y con algunos otros agentes nocivos para la salud. Pero lo único que tiene legislación es el tabaco. El alcohol tiene legislación desde el punto de vista comercial, pero no desde el punto de vista de salud pública. La del tabaco tiene desde el punto de vista de salud pública. Esas son las actuaciones de salud pública. Pero la Unión Europea, como vimos ya en los años 60, empezó a trabajar con los medicamentos desde el punto de vista del mercado interior. Y ha estado trabajando con medicamentos, haciendo múltiples reglamentos, y no, tampoco voy a entrar en cuáles son las diferencias entre directivas y reglamentos, si alguien quiere luego lo podemos ver, pero ha estado haciendo mucha múltiple legislación, y entre ellas hay dos fundamentales, una que es lo que es la farmacopea europea, el Código Comunitario de los Medicamentos Humanos, que es la directiva del 2001, y luego el reglamento del 2004, en el que se crea el procedimiento centralizado. En este momento, antes todos los medicamentos se autorizaban, vemos que en el año 60 se había dicho que había que autorizar los medicamentos, esa autorización era nacional, pero desde mediados de los 90, con los antecedentes de este reglamento, y ya desde el 2004, hay una serie de medicamentos que solamente se pueden autorizar a nivel centralizado, es decir, a nivel europeo. La EMA es el organismo científico que lo realiza, y luego la comisión quien hace la autorización, más o menos como pasa en España entre la Agencia Española del Medicamento y el Ministerio de Sanidad, que tienen las funciones. Bueno, esos son los dos elementos, los dos legislaciones básicas, la directiva del 2001 y el reglamento del 2004, que además crea la Agencia Europea de Medicamentos. Aparte de eso, se trabaja en productos sanitarios, se trabaja en otra serie de reglamentos que los tienen ahí ustedes por si les interesa y poderlo ver. Entonces, hasta ahora hemos visto que hay un problema de puesta en el mercado de productos y la Unión Europea responde creando un procedimiento para la autorización de comercialización de esos productos. Hay un problema de salud pública fundamentalmente por la transmisión del VIH-Sida y la Unión Europea responde modificando el tratado y asignándole competencias de salud pública y además creando normativa en eso. Por lo tanto, mercado interior, problema de salud pública y algún elemento más que pueda hacer modificar las leyes. Bueno, pues hay uno que somos los ciudadanos. En Europa existen desde la época de los 50, en que había las grandes migraciones económicas, fundamentalmente eso los españoles lo sabemos muy bien, migrando a Suiza, a Alemania, a Francia. Lo mismo pasaba con los italianos, que también migrábamos mucho. Entonces había acuerdos de seguridad social. Porque claro, cuando tú migrabas tenías que tener garantizado los mínimos cuando se habían creado las seguridades sociales. En los años 70 se hacen los grandes reglamentos de la seguridad social, que generan dos cosas desde el punto de vista. Tienen mucha importancia los reglamentos porque tienen que ver con las pensiones, tienen que ver con la movilidad de los trabajadores, tienen que ver con una serie de cosas, pero en estos reglamentos se dan cuenta de que
siendo la sanidad una competencia nacional, cuando un obrero de Asturias se va a trabajar a la cuenca del Ruhr, ¿qué pasa con su sanidad? Y entonces ahí se regulan dos cosas, ¿eh? Una es la posibilidad de que te atiendan en los sitios donde tienes de destino, y a partir de eso va evolucionando. Y los reglamentos de seguridad social dan respuesta, una respuesta buena, a la movilidad, a la garantía sanitaria de las personas que se mueven en Europa. Pero hay una serie de ciudadanos que dicen, oiga, esto a mí no me resuelve mi problema. Y por lo tanto, quiero algo. Y Europa tiene una cosa que es el Tribunal Superior de Justicia, los tribunales europeos, en que hay ciudadanos que tienen suficiente conciencia y quieren defender sus derechos y llegan hasta el Tribunal Superior de Justicia. Y el Tribunal Superior de Justicia Europeo, el Tribunal de Justicia Europeo, no se llama superior, se llama de Justicia Europeo, crea una jurisprudencia. Una jurisprudencia que empieza con cosas, esto es un motivo de debate y de una clase porque es absolutamente apasionante. Apasionante, el primer caso es el caso Decker del año 98, que es un ciudadano luxemburgués que se va a comprar unas gafas, porque le han dicho unas gafas, y en Luxemburgo tiene derecho a que le paguen las gafas, y dice que él no se las compra en Luxemburgo, se las compra en Alemania, donde las gafas que ofrecen las ópticas alemanas son más bonitas que las de Luxemburgo. Y llega a Luxemburgo y reclama que le paguen las gafas porque en Luxemburgo tiene derecho. Y entonces el Tribunal Europeo, años después, en el año 98, las sentencias se llaman por los nombres del que reclama. Le dice al señor que tiene usted razón, Luxemburgo le tiene que pagar las gafas. Y así hay una serie de jurisprudencia durante unos años que se producen muchos casos. El último que les pongo aquí, pero hay muchos más, es el Watts, que es una señora que está en el Reino Unido, y le indican que tiene que hacer una prótesis de caderas y la ponen en una lista de espera y le dicen que tiene que esperar 3 años. Entonces esta señora se va al Reino Unido y dice, oiga, esto no es posible, facilíteme usted que me vaya a otro sitio. Pues no se lo facilitamos. La señora, con sus derechos, se fue a Calais, se operó, le hicieron una prótesis de cadera en Calais, la operaron y volvió al Reino Unido y reclamó los costes. El Reino Unido le dijo que no y esta señora se fue al tribunal y el tribunal le dio la razón. Entonces, se hizo una jurisprudencia, o sea, los ciudadanos como motores del cambio de la legislación europea. Y se hace una jurisprudencia y es muy importante la jurisprudencia que emana del Tribunal Europeo. Primero es que los servicios sanitarios no son de interés general. Esto hay que entenderlo cuando estamos en un servicio público como el español. No son de interés general. Nuestro sistema sanitario es la excepción en Europa. En Europa los servicios se pagan con los sistemas de seguridad social. Y nuestro sistema sanitario es distinto. Y entonces, no son de interés general. ¿Por qué no son de interés? Porque tienen contraprestación económica. Y eso lo dice la justicia europea. Segundo, la justicia dice que tiene que haber una libre prestación de servicios. Es decir, un ciudadano de Luxemburgo se puede ir a comprar las gafas a Madrid, si quiere, porque piensa que en Madrid existen gafas mejores. O una persona de Madrid que tiene un problema con una prótesis de cadera, se puede ir a París para que la operen de esa prótesis de cadera. Y el tribunal lo ampara, porque estamos en la libre circulación de personas, incluso para enfermedades. Y la única cosa que dice el tribunal es que hay una posibilidad de prestación por razones de planificación y equilibrio financiero. Los tribunales se ajustan a la normativa, pero tienen sentido común y dicen, oiga, todos los sistemas sanitarios tienen unas razones de planificación y de equilibrio financiero y usted no puede poner una radioterapia, un equipo de radioterapia en la puerta de cada casa, ni una resonancia magnética, tiene que responder a criterios de planificación y todo eso hay que hacerlo, porque si no se hace... Si a partir de ese momento que se hace esa jurisprudencia los Estados no responden a las demandas de sus ciudadanos, se puede abrir un procedimiento de infracción. Un procedimiento de infracción es cuando la Comisión dice, oiga, un ciudadano le reclama a la Comisión, le dice, España no está cumpliendo con... La Comisión abre un procedimiento de infracción y sanciona. Entonces, ahí se crea una tormenta. Se crea una tormenta en Europa de cómo resolver esto. Y hay varias respuestas a ello. Luego les plantearé. Hay varias respuestas a la tormenta. Una primera es
decir, bueno, vamos a hacer que los servicios sanitarios sean un servicio más de interés general, como cualquier otro servicio. Entonces hace la directiva de servicios, una directiva muy conocida que se llama la directiva Bolkestein, en el cual los servicios sanitarios son tratados como cualquier otro servicio. Y la directiva Bolkestein tiene el apoyo de los Estados miembros. Y es el Parlamento Europeo que dice, oiga, no, los servicios sanitarios no son ni como la electricidad, ni como lo otro, ni como lo otro. Los servicios sanitarios tienen unas especificidades. Y porque el Parlamento Europeo se opone, la directiva de servicios se aprueba sin los servicios sanitarios. Por lo tanto, una vía de solución que se haya buscado por parte de la Comisión y de los Estados queda ahí en vía muerta porque el Parlamento Europeo, ejerciendo su poder, se opone. Hay otra vía, y esto lo conoce Pepe Martínez Olmos mejor que yo, también como yo, que es, vamos a reformar los reglamentos de seguridad social, porque esto viene de un problema de los reglamentos. Otra vez me ha pasado esto de aquí, no sé por lo que he hecho. ¿Dónde está? Vamos a modificar los reglamentos de seguridad social, que en aquel momento se estaban empezando a debatir, cómo modificar los reglamentos de seguridad social, para dar respuesta a esto que nos plantea la jurisprudencia. Sería una respuesta desde seguridad social, algo que estaba bien visto por los sistemas de seguridad social europeos, pero que nos causaba un problema muy serio a los sistemas públicos de salud como España, en aquel momento Reino Unido, Suecia, Portugal, Italia y poco más. Estos países nos causaba un gravísimo problema que la regulación sanitaria se hiciese en los reglamentos de seguridad social y no con legislación sanitaria. Y ahí se abre un gran debate que acaba en lo que es la Directiva de Derechos de los Pacientes, de la movilidad transfronteriza que veremos. O sea, los ciudadanos son uno de los grandes motores, hemos visto el mercado, hemos visto una crisis de salud pública, ahora los ciudadanos tratando de defender y ejercer sus derechos son otros motores de transformación, y luego hay otro motor de transformación que se produce, que es la ampliación del 2004. En el año 2004, después de todo el final del siglo XX, desde la caída del muro de Berlín, la aparición, la disgregación de la URSS, etcétera, bueno, se aparece un movimiento para que los nuevos estados, la terminología de Bruselas son los nuevos estados, que son los antiguos estados del este, se integren en la Unión Europea, porque la Unión Europea es el gran paraguas económico, político, pero también político y de defensa, y la mayor parte de ellos, al entrar en la Unión Europea, entran en la OTAN. Eso nos lleva a la situación en la que estamos en este momento. Bueno, esta entrada se produce en el año 2004. Y hay una realidad que es indiscutible. Los niveles socioeconómicos, que esto también tiene mucha influencia en cómo hacemos las cosas, los niveles socioeconómicos entre los nuevos estados y los estados que estaban ya en la Unión es brutal. Antes, cuando se producía una entrada había un desbalance. Entonces, en un momento determinado entran España y Portugal, tienen que hacer, se crean los fondos, se iguala. Pero es que ahora entran 10 países de nuevo, y hay que igualar eso. Y eso, desde el punto de vista de organización, etcétera, tiene un problema muy serio. Fundamentalmente, y aquí hago un inciso que debería haberles dicho al principio, porque Europa tiene un problema de gobernanza. Europa, cuando éramos la Europa a los 15, antes de la entrada, a finales del siglo pasado, éramos conscientes de que no podíamos seguir así, con unas reglas de unanimidad para tomar decisiones. Para tomar una decisión en el Consejo hay que ponerse todos de acuerdo, y eso es muy complicado. O sea, había áreas en las que se había ido a lo que se llama la mayoría cualificada, pero la mayoría cualificada son 15 Estados miembros y como mínimo el 65% de la población ahora, en aquel momento. Entonces, Europa dice, oiga, tenemos un problema de gobernanza seria. Tenemos un problema de que Europa es una unidad, ya hemos dicho, una unidad económica, monetaria, un mercado interior, pero no es una Europa política. El Parlamento, y todavía lo sigue siendo, son elecciones nacionales. No hay elecciones europeas.
Y, fundamentalmente, no tenemos una Carta de Derechos Ciudadanos de los ciudadanos europeos. Y eso es lo que es el germen de un gran proyecto europeo, que fue el proyecto abortado de la Constitución. La Constitución se le encarga a un grupo de sabios, dirigidos por Valéry Giscard d'Estaing, el que había sido presidente francés, para que hagan una propuesta de Constitución. Esa se hace, se empieza a ratificar por los Estados miembros, España lo ratifica en el Parlamento, y hay 2 estados inicialmente, luego hay otro tercero que se suma, que es Irlanda, pero hay 2 estados que rechazan la Constitución Europea. La rechazan Francia, porque dicen que no es suficientemente política y garantista de derechos. Yo en aquel momento estaba en Francia, vi aquel debate, no como Unión Europea, sino como en Francia, y la verdad que la campaña que se hizo en Francia contra la Constitución, porque no garantizaba los derechos de los ciudadanos europeos, como lo tenían es decir, que los ciudadanos franceses no tendrían garantizados sus derechos en toda Europa, fue tremendo. Y Holanda, por lo contrario, era demasiado política. Pero en un mes, ambos países, Holanda Países Bajos ahora y Francia, rechazaron la Constitución, y pocos días después Irlanda también la rechazó, ya no sé por qué, pero en aquel momento, ya después del rechazo de Francia y de Países Bajos, ya se quedó en que aquello no tenía futuro, y por lo tanto nos quedamos que se produjo la ampliación, con la misma gobernanza que teníamos antes, pero ahora en vez de la unanimidad, en vez de a 15, a 28. Ahora somos 27, el Reino Unido se ha ido, pero a 28, complicado. Y muchas más cosas que se complican. Bueno, desde el punto de vista sanitario, ¿qué pasa con la ampliación del 2004? Pues la ampliación del 2004 con los nuevos estados tiene un impacto fundamental, porque claro, los nuevos estados que entran dicen, oiga, que yo, ciudadano croata, polaco, checo, eslovaco, no tengo los mismos derechos que el ciudadano de Madrid o el ciudadano de París. Y nosotros queremos tener los mismos derechos. Oiga, pero es que eso no es un derecho en la Unión Europea. Ya, pero es que nosotros queremos tenerlo. Y de hecho, en el 2006 se producen las primeras conclusiones del Consejo sobre los valores y principios comunes de los sistemas sanitarios en la Unión Europea. Hasta el 2006 nunca se había hablado de esto, pero en el 2006 se hacen no una declaración, sino unas conclusiones del Consejo en el cual el acceso a una atención sanitaria de buena calidad, equitativa y solidaria es el eje de esas conclusiones. Y a partir de ahí lo cambia todo. La entrada y las conclusiones del Consejo lo cambia todo. Porque aunque no estén los tratados, los Estados se han puesto de acuerdo en hacer movimientos para garantizar la equidad. Y ahí hay alguien que gana, que es el que lleva ya 40 años trabajando, que es la industria farmacéutica. Todos los medicamentos son los grandes beneficiarios del acceso. Y ahora cuando se habla, ustedes cójanse cualquier documento del Parlamento, de la Comisión o de los Estados, que lo que se habla es del acceso a los medicamentos en condiciones de igualdad en la Unión Europea. ¿Y eso cómo se hace? Pues es muy complicado. Luego, si quieren podemos hablar. Y, por tanto, a partir de ahí se hacen unas actuaciones, las actuaciones más relevantes, solamente les pongo algunas, son, el acceso se convierte en el eje, la directiva de derechos de pacientes se convierte en cómo se puede ejercer ese derecho a la atención sanitaria cuando cruzan las fronteras y en qué condiciones, y luego crea un capítulo de cooperación, del cual derivará luego el capítulo de cooperación, que es sobre si tú te vas a mover por la asistencia sanitaria, tienen que reconocerte las recetas, y por lo tanto se busca para que una receta hecha en Madrid se pueda reconocer en Varsovia. Se coopera en algo que es básico, que es lo que es la salud electrónica. Oiga, vamos a ver cómo avanzamos en esto, en lo que es la evaluación de tecnologías sanitarias, dos aspectos que luego han devenido en reglamento en los últimos años. Y la legislación farmacéutica sigue avanzando, tanto en medicamentos humanos como en medicamentos veterinarios. Bueno, motores del cambio, mercado interior, crisis de salud pública, ciudadanos, ampliación, y en los años 20 tenemos otro motor del cambio, que es la COVID. La COVID, que todos conocen mejor que yo, porque la vieron,
Pero yo creo que la COVID tiene muchas enseñanzas, aparte de lo que haya que estudiar después, pero la COVID tiene una enseñanza previa a que la COVID se declarase a finales del 19, principios del 20, y es, la Unión Europea había hecho el reglamento de amenazas sanitarias transfronterizas, que modificamos en el 2013 como consecuencia de lo que en aquel momento se llamó la gripe mexicana, que era la A1H1, no sé cómo tal, que creó una gran crisis a nivel mundial, felizmente con casi ningún impacto en salud, pero que hizo, oiga, nos tenemos que reforzar, porque aquello hubo consejos extraordinarios en los cuales se plantearon cosas curiosas, no sé si tú estuviste en alguno, ¿verdad, Pepe? Conmigo. Bueno, pues allí se plantearon cosas curiosas en alguno de esos consejos. Bueno, se cogió y se modificó el reglamento de amenazas sanitarias transfronterizas. Se reforzó el ECDC, porque teníamos que reforzar el ECDC. Y ya hicimos las cosas que teníamos que hacer. Y en el año 19 se elige un nuevo Parlamento. Las legislaturas en Europa duran 5 años, se hace el Parlamento y una vez que se ha elegido el Parlamento se procede a elegir la Comisión y posteriormente ya la Comisión empieza a trabajar. Y uno de los problemas, por ejemplo, de gobernanza, hablando de la Comisión, es que si uno lee los periódicos españoles, pero lo mismo pasa si lees los periódicos belgas o los periódicos franceses, dicen, la presidenta de la Comisión ha sido nombrada por el Parlamento Europeo. ¿Qué ha hecho el Parlamento Europeo con la presidenta de la Comisión? Ha ratificado la propuesta que le ha hecho el Consejo. O sea, los Estados se reúnen y dicen, la señora von der Leyen tiene que ser la próxima presidenta de la Comisión Europea. Y entonces la señora von der Leyen va al Parlamento, hace un discurso de qué es lo que quiere hacer, si va a ser presidenta, y el Parlamento puede ratificarlo o puede no ratificarlo. Es complicado, hasta ahora no se ha producido que no se haya ratificado, porque claro, como las elecciones son nacionales, hay una cierta alineamiento entre las posiciones de los partidos políticos nacionales que están en el Parlamento y los Estados que están. Entonces, no, hasta ahora no se ha producido. Entonces, ¿qué hace la presidenta von der Leyen? Todos los presidentes van al Parlamento y hacen su discurso de política, ¿qué es lo que queremos hacer? En ese discurso de política de julio del 19, creo que es 26 de julio del 2019, no hay una sola referencia a la salud pública. No hay ninguna preocupación sobre la salud pública en ese discurso. Hay una preocupación sobre la salud global, sobre una serie de cosas, pero no sobre la salud pública. Una vez que la presidenta ha sido nombrada, la presidenta tiene que formar su colegio de comisarios. El colegio de comisarios saben que cada país designa un candidato a comisario. Entonces, la presidenta a ese candidato a comisario, una vez que ha sido confirmado como comisario, le hace una carta en el que le dice la misión que tiene. ¿Qué es lo que tiene usted que hacer durante estos 5 años? Y en la carta de misión de la presidenta von der Leyen a la comisaria Kyriakides, que es la comisaria de salud en esos años, no hay una sola referencia a la salud pública. Y una vez que el colegio de comisarios está conformado, la presidenta vuelve al Parlamento para decir, este es mi colegio de comisarios y con esto vamos a trabajar, y en ese discurso tampoco hay ninguna referencia a la salud pública. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en Europa nos pasaba lo mismo que nos pasó a todos los países, que nos llegó algo que no esperábamos, para lo que creíamos que estábamos preparados y que la realidad nos demostró a todos que no estábamos preparados. Y a partir de ahí, bueno, se hicieron múltiples actuaciones para abordar la pandemia en ese momento, y esas actuaciones fueron, ustedes conocen muchas de ellas, pero yo solamente voy a referirme a 2 de ellas, desde lo que eran las competencias nacionales, todo lo que eran los desabastecimientos, ustedes saben que nos quedamos sin paracetamol y sin otros medicamentos, eso es competencia nacional. Claro, en ese estado no podíamos hacer que España compitiese con Francia y con Polonia para abastecernos de paracetamol. Entonces se creó que eso se gestionase desde la Unión Europea. Para eso hubo que saltarse las competencias nacionales. Por lo tanto, cuando nos ponemos de acuerdo, nos podemos saltar las competencias nacionales, podemos modificar, de hecho, de facto, el tratado. Y eso se hizo. Luego, otra cosa que se hizo también fue, por ejemplo, para poder hacer las vacunas. Saben ustedes que todo medicamento en la Unión Europea que se haga a partir
de organismos genéticamente modificados necesita una fase de análisis muy específica para que esos organismos no tengan un impacto en el medio ambiente que puedan hacer. Hubo que modificar esa legislación. En Europa, que normalmente se tarda entre 2 o 3 años en hacer las legislaciones no complicadas, las normales, tardamos un mes en ponernos todos de acuerdo en que eso había que hacerlo para poder tener las vacunas. Por lo tanto, en la COVID se hicieron, aparte de vacunas y estas cosas que fueron muy importantes, se hicieron cosas que permitieron dar respuesta y que no estaban en los tratados o que modificaban totalmente la legislación, la forma de hacer leyes. Eso es la COVID, es la última crisis, gran crisis que hemos tenido, se ha dado respuesta y ahora estamos viviendo. Luego, si quieren, comentamos qué va a pasar en ese... Ahora, yo no sé por qué cuando le doy aquí al botón para pasar, salta... Entonces, bueno, ahí se hicieron una serie de actuaciones. Una de ellas es el programa de salud. El programa de salud es otro elemento de qué pasaba antes de la COVID. La Unión Europea hace los escenarios financieros para una serie de años. En este momento estamos en el periodo 21-27. Y eso se empieza a trabajar 3 años antes. En el año de 2018-2019 se empezaron a trabajar los escenarios financieros para el 2021-2027. Seguro que todos vosotros habéis oído hablar del programa de salud de la Unión Europea, que es el que financia las pocas actividades que se hacen con financiación sanitaria, se hacen con el programa de salud. Bueno, pues en los escenarios financieros del 2021-2027 desaparece el programa de salud. En esos escenarios no hay. Hay un gran programa que es social, donde se subsumen todos los programas sectoriales que había en ese momento. Una prueba más de que en aquel momento, para la Unión Europea, la salud era una competencia de los Estados miembros y, por lo tanto, no era una prioridad política en ese momento. ¿Qué ocurre con la COVID? Con la COVID, la Unión Europea inmediatamente reacciona y dice, oiga, ¿cómo nos vamos a quedar sin programa de salud? Esto es un mensaje absolutamente erróneo y además hay que hacer muchas cosas. Y no solamente se recupera el programa de salud, sino que los programas anteriores, los 3 programas anteriores que habían tenido una dotación aproximadamente de 400 millones de euros, 450, pasa a tener una dotación de 5.100 millones de euros. Que al final, con los ajustes finales, se quedan 4.300, pero que se hace el programa de salud. Bueno, luego hay otras, que es la Europa de la Salud, se reforma el reglamento de amenazas sanitarias, ahora es un reglamento que es mucho más estricto, las funciones que tiene el Comité de Seguridad Sanitaria, se reforma el ECDC para darle más competencias. Uno de los problemas que nos encontramos durante la COVID, y ustedes que lo vivieron y estaban siguiendo, es que a veces teníamos unos problemas de información sanitaria muy serios. En España hemos tenido mucho debate sobre eso, pero es que en Europa teníamos muchos problemas de información sanitaria también. Bueno, pues el ECDC hay que reforzarlo, hay que hacer que sus recomendaciones tengan un cierto impacto, etcétera. Se reforma la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos, para que pueda gestionar los desabastecimientos, cosa que antes era una competencia nacional y que en la COVID se hizo como se pudo, pero ahora se dice, no, hay que darle el rango para esto, y se crea el ERA, que es una unidad de la Comisión con rango de Dirección General para la autoridad responsable de la preparación para eso. Todas estas son las actuaciones que se han hecho como consecuencia. En resumen, desde los años 60, la Unión Europea, cada vez que tiene un problema serio, o bien que sus ciudadanos se mueven porque perciben que tienen un problema serio, la Unión Europea se ha movido y ha modificado sus tratados, su legislación, etcétera. Se han hecho otras actuaciones, ¿y ahora qué pasa? Y con esto ya casi voy terminando para que me hagan ustedes, porque curiosamente nadie me ha dicho nada durante toda la intervención. Entonces, yo les había dicho que me interrumpiesen y tal, porque eso me distrae a mí también, y hace que no se me seque la boca tanto. ¿Qué va a pasar? Pues ahí se lo pongo con interrogantes. El nuevo orden mundial yo no sé lo que va a traer. No tengo ni idea. No sé si alguno de ustedes se atrevería a hacer un pronóstico sobre lo que va a pasar desde el punto de vista general o desde el punto de vista sanitario. Pero desde el punto de vista sanitario, yo sí me atrevo a decir algunas cosas.
yo creo que va a ser muy complicado, y con esta nueva crisis que tenemos, que la Unión Europea avance en lo que es apoyo, ya no digo otra cosa, apoyo a los sistemas sanitarios. La Unión Europea no apoya a los sistemas sanitarios, lo apoya con guindas, pero no apoya a los sistemas sanitarios. Entre otras cosas, háganse ustedes a la idea de que el presupuesto de la Unión Europea está topado en el 1,32% del PIB de la Unión Europea. Y la sanidad, solo la sanidad, es el 9% de los presupuestos de la Unión Europea. Por lo tanto, habría que pasar del 1,3 al 9% para poder financiar la sanidad de los sistemas sanitarios. Por lo tanto, olvidémonos de eso. La Unión Europea no va a poder asumir los sistemas sanitarios. Ya aprovecho para interrumpirles. Pues igual sí, porque podría hacer una compra conjunta de los medicamentos, tener más peso. Sí, eso es una de las cosas importantes. Una farmacéutica europea, intereuropeas. Sí, ahora hablamos de eso, porque yo creo que eso es un elemento fundamental. ¿Me permites que continúe? Y luego... Sí. Que la guerra, que se está financiando menos, ¿no? De la Unión Europea, supongo que pueden destinar a sanidad. Deberían preguntar con el micro porque se... Y también uno a él, porque no se ha podido mover. No, pero yo me intento, sí, lo he visto de ahí. Sí, veo que se está grabando, creo. Con la guerra de Ucrania, con esta amenaza que pende sobre nosotros, que está ahí en el borde, el foco no se va a poner en los sanitarios, me temo, tanto, ¿no? O sea, vienen tiempos, a lo mejor, no sé, unos años, un poco de carestía, podemos esperar eso. Sí, es lo que estaba diciendo en ese sentido. Es decir, que yo creo que la Unión Europea en este nuevo reto, con los sistemas sanitarios, que era una de las cosas que íbamos avanzando, yo creo que no va a avanzar porque no tiene presupuesto y además los incrementos de presupuesto difícilmente se van a poder dirigir a sanidad, se van a dirigir a otras prioridades en función de cómo se definan. Y yo personalmente pienso, creo que coincidimos, en que la sanidad no va a ser una prioridad en este momento, a no ser que llegase otra crisis sanitaria brutal que se convirtiese en prioridad. Pero con la COVID ha pasado algo que pasa en casi todos los países, Y si no recuerden ustedes, en España la Agencia de Salud Pública. La Agencia de Salud Pública se creó en el año 2011. Y el otro día la ley todavía la ha hecho para atrás. O sea, llevamos 14 años esperando una agencia de salud pública que se creó en el 2011, ya cuando entonces todo el mundo la reclamaba desde hacía muchos años. Pues aquí igual, es decir, aquí tuvimos la COVID, tuvimos un problema muy serio y ahora ya hemos dejado de ser la prioridad. Por lo tanto, yo coincido, no creo que se pueda. Se pueden hacer actuaciones puntuales. Si usted ha planteado una, que son las compras conjuntas, que ahora me voy a referir a ellas en un momento. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo creo que no va a haber los servicios sanitarios no van a ser una prioridad en la Unión Europea. Pero no siendo una prioridad los servicios sanitarios, el acceso equitativo y solidario va a seguir siendo un elemento de tensión importante en la Unión Europea, movido primero por los nuevos países, pero ya movidos por todos. Tenemos todos el mismo derecho a acceder a los mismos fármacos a lo largo Y eso es uno de los pilares de la legislación farmacéutica que en este momento se está discutiendo en la Unión Europea. Esto se lo presento en inglés porque está cogido directamente de la presentación de la Comisión con la nueva legislación farmacéutica que se está haciendo. Y ahí, como ven, dicen que el acceso no se produce en tiempo y que además difiere a través de los Estados miembros de forma importante y que hay que conseguir que eso se modifique y para eso pues plantean una serie de incentivos, una serie de cosas. Algo en lo cual probablemente todos estaríamos de acuerdo y seguro que a todos nos gustaría trabajar en ello. Pero, desde mi punto de vista, y esto es una opinión muy personal, que lógicamente es sometida a debate, ¿qué es lo que dice la Comisión Europea cuando presenta esto? Dice que es que los medicamentos, que es una realidad,
los ciudadanos europeos no tenemos todos el mismo acceso a los medicamentos. Pues presenta esta tabla, esta es del año 2018, pero pueden entrar en las páginas de la Comisión y las encuentran más actualizadas, y son lo mismo. Es decir, oiga, los medicamentos que se autorizan en la EMA, que son las innovaciones fundamentalmente, no entran igual en los Estados miembros. Hay Estados miembros en que entran muchos más, el gap entre los que se han autorizado y los que se pueden acceder en un Estado miembro es muy pequeño y en otros es muy grande. Aquí, en los primeros, con las barras altas, es muy pequeño, pero luego es muy grande. España está el sexto, el séptimo, por ahí. O sea, que no es cuestión. Entonces, esto es lo que dice la Unión Europea. Entonces, esto hay que hacerlo. Entonces, ¿para esto qué hacemos? Vamos a hacer un incentivo para que las farmacéuticas estén obligadas a comercializar sus medicamentos en todos los países de la Unión Europea. Porque uno de los problemas que había es que no se comercializa. Y claro, hay un gran debate. Esta legislación se hizo en el año 2023, está debatiéndose todavía, y yo no creo que en este año ni en el siguiente se llegue a un acuerdo. ¿Por qué? Porque yo creo que la Comisión aquí parte de un error, y vuelvo a decir que es que acceso no es solo poner medicamentos a disposición de los Estados, es decir, la EMA aprueba, los medicamentos están ahí y el Estado los tiene que financiar para que los ciudadanos puedan beneficiarse. Pero lo que estamos hablando son medicamentos aprobados por la EMA. Y todos sabemos que hay medicamentos que se aprueban porque son seguros y eficaces, pero no tenemos ninguna garantía de que sean efectivos, ni tenemos ninguna garantía de que sean mejores que los tratamientos que están disponibles. Por lo tanto, en esa tabla que veíamos antes, ¿de qué estamos hablando? ¿De tratamientos autorizados o de tratamientos que son efectivos y que son mejores que los disponibles? Un elemento que es importante. Segundo, ¿cómo se incorporan y se financian? Ahí viene su pregunta. Porque ahora la incorporación y la financiación depende de los Estados miembros. Y hay Estados miembros que tienen una capacidad de financiación distinta que otros. Entonces, el tema está la compra conjunta. Y la compra conjunta ha dado resultados en las vacunas. Es decir, ha dado resultados en momentos extraordinarios. Luego discutiríamos cómo ha sido el resultado, pero ha dado resultados en momentos extraordinarios. Pero no está nada claro que para los medicamentos normales del día a día la compra conjunta vaya a ser una solución que nos pueda aportar para que, con lo cual, si no hay compras conjuntas que además, tal como está organizada la Unión Europea, quien compra es la Comisión, pero compra en nombre de los Estados miembros. O sea, yo compro y usted paga. Y eso, yo que viví las transferencias en España, en aquel momento acuñamos un dicho que era yo invito y tú pagas. Y claro, eso es complicado. Eso es complicado desde el punto de vista de gestionar. Imagínense con todos los medicamentos europeos lo que significaría. Tercero, hay un problema de utilidad terapéutica. Es decir, el acceso, es decir, el medicamento tiene que ser útil terapéuticamente. Y eso no lo decide la EMA ni lo decide, sino lo deciden los profesionales. El acceso se produce cuando tú tienes el medicamento disponible, pero hay un profesional siguiendo guías, siguiendo etcétera, que te indica ese medicamento porque es el mejor del arsenal terapéutico que tiene. Y eso no lo tiene en cuenta esta legislación, esta propuesta. Luego, la prioridad es la misma en todos los Estados miembros. Miren, yo viví en directo la crisis del Sofosbuvir. En la crisis del Sofosbuvir hubo países en que estábamos fatal. Porque no teníamos presupuesto, que eran España, Italia, etcétera, que estaba directamente vinculado con la crisis de la heroína de los años 80, que algunos estados habíamos tenido y otros estados no habían tenido con tanta incidencia, tanto impacto. Ahí Francia y España propusimos una compra conjunta de Sofosbuvir. Teníamos, bueno, nuestras incidencias son muchísimas más altas. Pregunto. Y Europa tiene sistemas públicos de sanidad. Por lo tanto, los financiamos entre todos.
Y el paradigma para la industria farmacéutica no somos Europa, aunque somos un mercado garantizado. El paradigma son los Estados Unidos, donde la industria farmacéutica, una vez que tiene autorizado el mercado, pone el precio que considera libre. Y las compañías de seguros, etcétera, pues negocian con la industria farmacéutica el precio, y si tú has puesto 100, pues acabo pagándote 50 o acabo pagándote 80 en función de las capacidades de negociación, como ocurre normalmente con todas estas cosas. Pero el 85% de los ciudadanos americanos que tienen cobertura con seguros, Medicare, Medicaid, reciben la medicación que necesitan. ¿Cuál es el coste de eso? Que hay un 15% de ciudadanos que no reciben la medicación. En Europa eso no pasa. En Europa la medicación tiene que estar disponible para todos en el Estado miembro donde se incorpore. No puedes excluir a una parte de a un porcentaje de la población porque no tengan cobertura sanitaria. Entonces, bueno, ese es el dilema, de hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. Pero lo que sí está claro es que el acceso va a ser un debate y cómo resolvemos. Y mi impresión, pues yo eso lo estoy diciendo, mi impresión es que la legislación farmacéutica que se está haciendo en este momento, que va a sustituir a la que se hizo a principios de siglo, que sustituía a la que se hizo en los años 60, no va a dar respuesta adecuada, en este punto, porque hay otras muchas cosas que las va a hacer muy bien y las está haciendo muy bien y se plantea muy bien, pero en este punto yo creo que no va a dar respuesta adecuada a la gran preocupación de los ciudadanos que tenemos, que es tener un acceso equitativo a los medicamentos. Y no va a dar respuesta porque no es una respuesta exclusivamente legislativa, es una respuesta más compleja que la legislación. Por eso yo creo que el balance entre influir en los sistemas sanitarios y el acceso que demandamos los ciudadanos, no sé cómo se va a resolver, pero desde luego con la propuesta legislativa veo difícil que se resuelva, y con las compras conjuntas que planteabas veo difícil que se resuelva como panacea general. Para aspectos concretos, en momentos concretos, puede ser de gran utilidad, pero como panacea general lo veo. Y luego ya para terminar, en esta legislación que se está haciendo, porque yo sí creo que una de las legislaciones que se va a avanzar es esta legislación farmacéutica, porque tiene mucho interés y tiene muchas cosas que son muy buenas, entre ellas refuerza la EMA, aborda todo lo que son los desabastecimientos, aborda el tema de las resistencias bacterianas, etcétera. Es decir, aborda muchos temas de mucha utilidad, pero hay temas que están tan relacionados con esto y están relacionados con las autorizaciones de comercialización. Las autorizaciones de comercialización, hemos dicho al principio, que se pusieron en marcha en los años 60 como respuesta a la crisis de la talidomida. Y desde entonces los criterios no se han modificado. O sea, seguimos utilizando los mismos criterios que en los años 60. Y solamente han pasado 60 años desde entonces y el mundo ha cambiado, y hay cosas que nos preocupan muchísimo. Entonces, ¿qué es la única cosa que se ha modificado desde los años 60? Y es también relacionado con la crisis del VIH y el SIDA. En aquel momento, para tú tener que autorizar un medicamento, tienes que garantizar que es eficaz, pero fundamentalmente tienes que autorizar que es seguro para que se ponga en el mercado para no tener un problema. Entonces, en la crisis del VIH y SIDA, inmediatamente empezaron a aparecer medicamentos prometedores que el movimiento ciudadano, fundamentalmente de todos, el movimiento de SIDA, etcétera, etcétera, decían, oiga, mire, nosotros no podemos esperar a que este medicamento demuestre que es eficaz. O sea, una vez que es seguro que no nos va a matar, aunque no sea eficaz, yo quiero que me lo pongan porque me quedan meses de vida, a ver si esto funciona. Y eso lo entendemos todos. Entonces, apareció lo que se llaman las autorizaciones condicionadas. Las autorizaciones condicionadas son que tú autorizas un medicamento cuando es seguro y tiene una expectativa de beneficio terapéutico. Y dice, oiga, mientras tenga la expectativa, le vamos a dar la autorización para ver si se demuestra y ustedes tienen que seguir haciendo estudios hasta que demuestre que efectivamente es eficaz. Bueno, en esta propuesta
tampoco se da respuesta a dos elementos fundamentales. Ni cuáles son los criterios para las autorizaciones condicionadas, ni cuáles son los criterios para las necesidades no cubiertas. Porque, miren, la mayor parte de los medicamentos que se están haciendo con autorizaciones condicionadas no son para enfermedades, procesos que no tengan alternativa terapéutica, en el cual está absolutamente justificado que es lo que se hizo en el SIDA, sino que se están haciendo con medicamentos que tienen alternativas terapéuticas, que no sabemos si son mejores o peores, pero tienen alternativas terapéuticas. La mayor parte de ellos son oncológicos. ¿Y por qué dar una autorización condicionada a un medicamento que tiene alternativas terapéuticas? Cuando además existe otro problema que seguro que inmediatamente lo imaginan, que es una vez autorización condicionada, lo digo, se lo imaginan porque aparece en los periódicos de vez en cuando. Una vez que has dado una autorización condicionada, ¿cómo la retiras? Hace poco hubo un medicamento para una enfermedad rara, que es así, que no tiene alternativa terapéutica, que parece que la EMA y también la FDA evidenciaron que no había evidencia de que tuviese utilidad terapéutica y propusieron retirarlo. Y está en los periódicos, está en las asociaciones de pacientes, porque dicen, oiga, no tiene, pero es mi única alternativa. Entonces ahí entra el debate, si quién lo financia, cómo se financia, etcétera, etcétera. Bueno, yo con esto acabo, porque la transparencia es absolutamente fundamental, esto tampoco lo aborda. Cuando ha habido problemas en la historia con medicamentos, con el sofosbuvir, etcétera, la comisión siempre decía, oiga, es que las negociaciones que hacen ustedes con la industria farmacéutica son confidenciales. Y no sabemos qué están ustedes pagando. Y claro, resulta que España no se puede beneficiar si Dinamarca consigue mejores precios. No puede ser. Y la primera vez que la Comisión ha hecho contratos, que han sido los de las vacunas, la primera regla, la confidencialidad y la no transparencia. Y por lo tanto, eso sí, la primera, o sea, no, en los contratos no hay, bueno, conocen el espectáculo este del Parlamento Europeo que pidió y tal, y que al final les entregaron los contratos totalmente tachados. Es decir, que eso ha salido en todos los periódicos y lo conocen. Bueno, en esta propuesta legislativa no hay tampoco referencia a la confidencialidad, es decir, la confidencialidad se mantiene como en los contratos. Por lo tanto, uno tiene que predicar en función de cómo le vayan las cosas. Y la Comisión, cuando ha tenido que hacer los primeros contratos, ha asumido a pies juntillas aquello que se ha pasado 40 años criticándonos a los Estados miembros, que cómo no somos capaces de tener confidencialidad en los contratos con los medicamentos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que la Comisión lo hace mal, que los Estados miembros? No, lo único que quiere decir, y con esto me acabo, porque su pregunta me parece muy oportuna en este sentido, que esto es muy complejo. Esto no son recetas así sencillas que se nos puedan ocurrir, este es un tema muy complejo. Por mi parte, muchas gracias y lo que ustedes quieran. Si quieren hacerme preguntas, yo encantado de oírlas.